Hola, buenas tardes, mi gente bella y hermosa. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en este inicio de fin de semana? Apenas vamos empezando. Bueno, algunos todavía no inician su fin de semana, pero ahí vamos, ¿no? En unas horitas se inicia este próspero fin de semana para disfrutar y pasarla lindo. En este live, en este vivo, te quiero contar acerca de los estados de conciencia. Y lo voy a dividir en dos. Voy a dividir en dos fases de estados de conciencia, por así decirlo. Pero a cada fase la voy a dividir en tres. Así que pone atención porque está interesante esto. Bueno, primero que nada, ¿qué es un estado de conciencia, no? Un estado de conciencia yo lo llamaría a la forma en la que una persona está percibiéndose a sí mismo y al mundo que le rodea, ¿no? A los demás, al entorno. Entonces, vamos a hablar primero de tres estados que yo los definiría, que son como muy generales, como inconsciente, que es una persona que no tiene conciencia de sí mismo. Realmente la vida le pasa por delante y no se da cuenta casi de nada, ¿no? Las personas que están en un estado de inconsciencia, por lo general son personas que, les voy a dar un ejemplo así, muy general. Son personas que tienen problemas de adicciones, tienen relaciones muy tóxicas, tienen muchos problemas en el trabajo. Son las personas que están llenas de problemas, pero no son conscientes de su relación con esos problemas, ¿no? Entonces viven la vida como si fueran víctimas del entorno, como si todo lo que pasa, como si yo fuera un fantasma y todo lo que me sucede es de alguna manera como más o menos fantasioso, ¿no? O sea, no hay una responsabilidad de mi participación en mi vida. Entonces, esa va a ser una persona inconsciente. Es una persona que siempre se enferma, pero nunca es consciente de cómo llegué a esta enfermedad, ¿no? Es una persona que siempre tiene problemas económicos, por ejemplo, pero nunca se da cuenta qué hago para tener estos problemas económicos. Es una persona que tiene relaciones tóxicas, que todo el tiempo hay celos, drama, malestar, violencia, tal, pero nunca se pregunta qué me lleva a estas relaciones, cómo participo en que esto suceda, ¿no? Las personas inconscientes, de verdad, si tenés aún en tu entorno personas inconscientes, mi recomendación es ni te metas, déjalos ahí, que fluyan en su existencia hasta que se topen con lo que se tenga que topar, ¿no? La verdad es que todos estamos en un camino de evolución muy personal, muy individual, y nadie más va a poder salvarte de ese camino. O sea, quien es inconsciente está en ese estado, déjalo ahí reposando hasta que su mismo sufrimiento le lleve a crecer, a avanzar, ¿no? Entonces, ese es un estado, el estado de inconsciencia. Tengo un segundo estado en el que yo veo a muchos de mis pacientes y me encanta porque sé que es un estado que está, o sea, en donde hay un poquito más de conocimiento o de sí mismo, ¿no? Y hay más esperanza, por así decirlo, porque ya pasaron por esa fase de sufrimiento en donde empiezan a cuestionarse, che, ¿será que hago algo mal? ¿Será que tengo problemas financieros porque me la paso gastando? ¿Será que quiero tener una vida de rico aún no siéndolo? ¿Será que elijo a Juanita o a Pepita, que es el tóxico, la tóxica, ¿no? Pero yo también me comporto de esa manera. ¿O qué será que necesito? ¿Por qué hago eso?
Las personas en estado de, ahí sería como más una inconsciencia cuestionada, diría yo, ¿no? Están como ahí, como haciéndose algunas preguntitas, aunque todavía no están muy convencidos de que tengan que pasar a la siguiente fase, que es la fase de ser consciente. ¿Qué pasa con la fase de ser consciente? Las personas que son conscientes de sí mismas y de su entorno, de sus decisiones, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus decisiones, de todo, realmente están en otro nivel de conciencia, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de estar en ese nivel de conciencia? Bueno, primero que te das cuenta que en cada una de tus acciones existe una consecuencia positiva o negativa, ¿no? Entonces, si vivís una consecuencia negativa, vos sos responsable de cambiarla. Si ves una consecuencia positiva, sos responsable de fomentarla. Entonces, ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque el consciente no es una persona perfecta. El consciente no es una persona que no sufre, que no tiene momentos de tristeza, de angustia, de malestar, de ansiedad o de depresión. No. El consciente es una persona que también le pasa todo eso, pero además puede visualizar en su mente cuál es su participación y qué puede hacer para empezar a cambiarlo. Nadie dijo que es fácil, pero el consciente sí dice, bueno, si dejo de elegir a la chica, a la chica tóxica, ¿no? Que me va a hacer una escena cada rato y tal, aunque me encante, tal vez pueda evitar tener ese problema una y otra vez, ¿no? Si dejo de elegir a ese chico tóxico o violento o machista o tal, aunque me encante y me atraiga por mis heridas de la infancia, por mis traumas, por lo que sea, tal vez puedo evitar sufrir de esta manera. Entonces, ser consciente no implica el placer de, me agacho, o sea, me acuesto acá a relajarme y listo, no. Ser consciente implica observar el escenario en tu mente y tomar decisiones activas, ¿no? Que te vuelven responsable, que te vuelven, pues, simplemente una persona que crece, que avanza, ¿no? Entonces, un estado de inconsciencia es la mayoría de la población, la verdad. Lamentablemente, esto es así. Un estado de conciencia cuestionada ya es yo podría decir que un 20, ¿no? O sea, como ahí un 10, algo se está cuestionando la gente, sobre todo nos cuestionamos a partir del sufrimiento, ¿no? En el placer no evoluciona nadie, eso es un hecho asegurado. Y después tenemos el estado de conciencia, que son aquellas personas que dicen, estoy cansado de vivir siempre lo mismo, quiero ser consciente de lo que me pasa. Y entonces hacen terapia, hacen meditación, desarrollan ciertas habilidades mentales, trabajan en su autoestima, cambian su entorno social, cambian hábitos, tal. Ese porcentaje de la población es chiquito, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos en distintos niveles. Me gustaría que fuera más, pero así es, ¿no? Entonces, esa es la primera fase que yo identifico. Inconsciente, inconsciencia cuestionada. ¿Por qué le digo cuestionada? Porque la verdad es que en la inconsciencia cuestionada, la persona está más o menos como que para acá y para allá. Es decir, dice, no sé, no debería de elegir a la novia tóxica. Sí, pero es que me gusta mucho, ¿no? Entonces, va para un lado, va para el otro, ¿no? El de la persona que tiene la conciencia dice, no, ya ve el escenario. Y dice, no, gracias, muy rico todo, pero no quiero sufrir más, basta, ¿no? Entonces, pero el de la inconsciencia cuestionada fluctúa, o sea, va de un ladito para el otro. Y eso es lo que más nos pasa.
generalmente, ¿no? Digo, di ejemplos de los noviazgos y del dinero, y también nos pasa con la salud. Las 3 áreas más difíciles de manejar en la vida son amor, dinero, salud, y ahí estamos todos, ¿no? Como un poco cuestionándonos y un poquito como confundidos muchas veces. Bien, ahora les cuento la segunda fase. En el estado de conciencia necesitamos desarrollar yo le llamaría como al nivel de conciencia más elevada, ¿no? Porque en el estado de conciencia misma también van a existir niveles. Y eso, qué lindo, qué bonito. Porque eso se va a ir desarrollando con el paso del entrenamiento, la dedicación, el tiempo, como ciertos elementos. Entonces, en el mismo estado de conciencia, de ya soy alguien que trabaja en su conciencia, que es consciente de sí, de su entorno y de tal, ahí también hay niveles, ¿no? Y eso, bueno, ya es como otra fase, pero esos niveles yo les platico un poco, que son los que trabajamos en la terapia. Uno de ellos es el estado de conciencia infantil. Cuando sos de verdad, qué magia, me encanta esto. Cuando sos consciente de tu dolor emocional de la infancia, cambia un mundo tu vida, ¿no? Entonces, ser consciente de tus heridas emocionales infantiles es básico para aumentar la conciencia. Primero, ¿no? Como qué me traumatizó, qué me dolió, qué fue lo más difícil, qué es lo más complicado para mí de sentir, de vivir, qué es lo que más me hizo falta de mis padres y tal, ¿no? Después, qué bullying, ¿no? Cómo me afectó el bullying escolar, cómo me afectó ese rechazo. Esa es una conciencia que, wow, me encanta porque nos trae muchos regalos en la vida, mucha paz, ¿no? Después pasamos al siguiente estado de conciencia, que es notar nuestros estados de conciencia más críticos, más demandantes, más exigentes. Y ahí se mete todo, el constructo social y familiar, ¿no? Que tiene que ver con social, con lo que tenés que hacer, tenés que ser exitoso, tenés que tener mucho dinero, tenés que tener una casa en la playa y una casa en Nueva York y una casa en no sé dónde y el carro de no sé cuánto y la pareja no sé cómo y los hijos de no sé qué. O sea, todo eso, todo ese constructo viene de nuestra sociedad y lo tenemos acá también bien instalado, y cuando empezamos a desarrollar esa conciencia vamos deconstruyendo todo eso y es maravilloso porque te quitas un montón de peso, ¿no? Y está bueno. Entonces ese es diría yo que otro estado de conciencia dentro de los conscientes que necesitamos desarrollar. Y después tenemos el estado de conciencia superior, que ese estado o sea, estos 3 que les menciono están dentro de todos nosotros, no es como, solo es de algunos privilegiados, no, todo es para todos. Todos tenemos un potencial interno para desarrollar, todos. Entonces, el estado de conciencia desde tu yo adulto sano es ese estado de conciencia que sabe gestionar sus emociones, reconoce sus heridas emocionales de la infancia, reconoce cómo se han instalado los patrones de la sociedad en su mente, cómo se han instalado los patrones de su familia en su mente, de qué manera todo esto se está perpetuando y manteniendo en su realidad actual, ¿no? Entonces, es un trabajo divino, porque de verdad que te expande la mente de una manera que ya estás libre, ¿no? Después te dicen cualquier crítica, te dicen todo te resbala porque estás en otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería compartirles eso de los estados de conciencia. Creo que es muy bueno saberlo y entenderlo, no para etiquetar, no, porque nadie es superior a nadie, o sea, todos estamos aprendiendo y todos queremos desarrollarnos, todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento. Sino para que te des cuenta que cuando una persona está en un conflicto interno fuerte y no está siendo consciente, no te preocupes, está ahí porque tiene que estar ahí. En el nivel de inconsciencia, si querés, 0. No pasa nada, no te hagas drama, deja a esa persona que fluya en su realidad
como tenga que fluir, para no querer controlar, ni salvar, ni rescatar y todo esto que luego queremos hacer los humanos, ¿no? Cuando una persona está en un estado de inconsciencia cuestionable, yo te recomendaría que si tenés un familiar, un amigo, alguien que querés mucho y tal, y lo ves ahí como cuestionándose, le invites, le regales un libro, ¿no? Que puede ser como una apertura interesante, un video también puede ser, y que le invites a buscar ayuda profesional, por supuesto, porque esa es como la entrada al mundo de la conciencia, por así decirlo. Pero no te recomendaría para nada ni que te metas, ni que quieras dar consejos, porque es bastante desgastante y bueno, el estado de conciencia se desarrolla por sí mismo, no se desarrolla por los consejos. El estado de conciencia impacta en una persona cuando tiene justo la necesidad. Entonces, nadie tiene como control, ¿no? Y si, bueno, si tenés una persona que querés mucho y ves en su estado de conciencia más superior, nada, júntate con esa persona porque vas a tener pocos conflictos y todo va a ser mucho más fácil y va a fluir un poco más. Y también me gustaría que con este live te cuestiones, ¿yo en qué estado de conciencia estoy? Inconsciente, o sea, me pasan 1000 cosas pero no tengo idea de por qué me pasan. Inconsciencia cuestionable, como que capaz que algo tengo que ver en lo que me pasa. O en estado de conciencia, ¿no? De conocimiento de quién sos, de ver tu responsabilidad en tu vida, en tus acciones y en tus resultados. Y si estás en el estado de conciencia, ¿cuáles son las habilidades que tenés y cuáles querés desarrollar? ¿Cuáles hacen falta? Hacete una lista, eso ayuda mucho, hacete una lista y bien, me falta esto, necesito desarrollar esto y esto, y ponete a trabajarlo porque, bueno, nadie puede hacer por nosotros mismos lo que nosotros no hagamos. Entonces, nada, me sentí inspirada para compartirles esto de los estados de conciencia, para aclararlo, porque me encanta, y también porque veo que muchas veces, a mí me pasaba antes también, cuando vemos a otras personas sufrir, sufrimos con ellas, ¿no? Y queremos rescatarlas de ese sufrimiento como si pudiéramos. Pero no sufras, esa persona está ahí porque tiene que estar ahí, hasta que tenga que estar ahí, nada más. Te puedes sentar a su lado, tomarte un cafecito, una copa de vino y esperar a que pase. Te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abracito a todos los que se conectaron. Muchas gracias por estar ahí y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chau, chau.